11. Exiliados en una tierra que cambia. Los historiadores creen el exilio como una política penal deliberada, fue introducida por los asirios 800 años antes de Cristo. Cuando se llevaban a los reyes, grupos de ancianos y funcionarios judiciales, o incluso poblaciones enteras de sus propias tierras, para vivir sus vidas entre extraños en lugares lejanos. De hecho, la salida forzada de una persona al exilio era una forma de castigo iniciada por los dioses, y los primeros exiliados fueron los líderes de los Anunnaki. Tales deportaciones forzadas, primero de los dioses y después de la gente, han cambiado el curso de la historia. También dejaron su huella en el calendario y estaban vinculados a la llegada de una nueva era. Cuando los españoles y otros europeos se dieron cuenta de cómo eran de numerosas las similitudes en las tradiciones, costumbres y creencias entre los de los nativos americanos y los que se han asociado con la Biblia y los hebreos, no podían pensar en otra explicación de que los indios eran descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Eso obedecido al misterio que rodea el paradero de las personas pertenecientes a las 10 tribus israelitas que formaron el reino del norte, que fueron forzadas al exilio por el rey asirio Salmanasar. Fuentes bíblicas y postbíblicos sostuvieron que, aunque dispersos, los exiliados mantuvieron su fe y costumbres de modo que se puedan contar entre quienes se salvasen y regresaran a su patria. Desde la Edad Media, los viajeros y sabios afirmaron haber encontrado rastros de las 10 tribus perdidas, desde tan lejanas como la China o tan cerca como Irlanda y Escocia. En 1600, los españoles tenían la certeza de que era este tipo de exiliados que habían traído la civilización a las Américas. Mientras que el exilio de las 10 tribus por los asirios 800 años antes de Cristo, y luego de las 2 tribus restantes por los babilonios 200 años después, son hechos históricos, la conexión de las 10 tribus al Nuevo Mundo permanece en el reino de las leyendas intrigantes. Sin embargo, sin saberlo, los españoles tenían razón al atribuir al principio lo de una civilización formal, con su propio calendario, al exilio en las Américas. Pero no de un pueblo, más bien, el exilio de un dios. Los pueblos de Mesoamérica, los mayas y aztecas, toltecas y olmecas, y tribus menos conocidas tenían 3 calendarios. 2 eran cíclicos, medían los ciclos del sol y la luna y el de Venus. El otro era cronológico, medían el paso del tiempo desde un cierto punto de partida, punto cero. Los estudiosos han establecido que el punto de partida de este calendario de cuenta larga fue en el año en que se señala en el calendario occidental como 3113 a.C., pero ¿saben no qué significa ese punto de partida? En los reinos perdidos hemos sugerido que marcó la fecha de la llegada de Thoth, con un pequeño grupo de ayudantes y seguidores, en Estados Unidos. Hemos sugerido que Quetzalcóatl, el gran dios de los mesoamericanos, no era otro que Thoth. Su sobrenombre, las plumas o serpiente alada, era bien conocido en la iconografía egipcia. Quetzalcóatl, al igual que Thoth, era el dios que conocían y enseñó los secretos de la construcción de templos, números, astronomía y el calendario. De hecho, los 2 otros calendarios de Mesoamérica por sí mismos ofrecen pistas para la conexión egipcia y para la identificación de Quetzalcóatl como Thoth. Los 2 sin duda revelan la obra de alguien familiarizado con los tempranos calendarios del cercano oriente. El primero de los 2 era el Ab, un calendario del año solar de 365 días, que fue subdividido en 18 meses de 20 días cada uno, además de otros 5 días especiales a fin de año. Aunque la división 18 por 20 es distinta al del cercano oriente de 12 por 30, este calendario era básicamente una adaptación del calendario egipcio de 360 días más 5 días. Ese calendario puramente solar, como hemos visto, fue la preferida por Ra-Marduk. El cambio de su subdivisión podría haber sido un acto deliberado de Thoth para hacerlo diferente al de su rival. Ese calendario puramente solar no permitía la intercalación, un dispositivo que, en la Mesopotamia, se expresó en la adición de un 13º mes una vez en un número determinado de años. En Mesoamérica este número 13 aparece en el siguiente calendario. Al igual que el egipcio, en el cual ambos tuvieron un calendario secular, un puro año solar, así como un sagrado, así que el segundo calendario mesoamericano del año sagrado se llamaba Tzolk'in. En él, la división en 20 también jugó un papel.
pero se contaba en un ciclo que rotaba 13 veces, el número insertado en el calendario Ab. El 13 por 20 resultaba en un total de solo 260 días. ¿Qué representa este número, 260, o cómo se había originado? Ha engendrado muchas teorías pero no soluciones concretas. Lo que es significativo, históricamente y como calendario, son que estos dos calendarios decíclicos fueron indentados juntos, como las ruedas de engranaje que bloquean los dientes juntos, para crear el gran círculo sagrado de 52 años solares, para la combinación de 13, 20 y 365, el cual no se podría repetir excepto una vez cada 18.980 días, lo cual significa cada 52 años. Este gran ciclo de 52 años era sagrado para todos los pueblos de Mesoamérica, y se relacionan a los acontecimientos tanto como del pasado hacia futuros. Pone en el centro de los eventos asociados a la deidad mayor mesoamericana, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien al llegar a esas tierras, cruzando el mar oriental, fue obligado a exiliarse por el dios de la guerra, pero prometió volver en el año, Unreed, del exilio en el ciclo sagrado de 52 años. En el calendario cristiano, fueron los años paralelos después de Cristo como el 1363, 1415, 1467 y 1519. El último fue el mismo año cuando Hernán Cortés apareció en las costas mexicanas, con piel clara y con barba como Quetzalcóatl había sido. Y así fue que la llegada fue vista por los aztecas como cumplimiento de la profecía del dios que regresaría. El papel central del número 52 es sino otra cosa que un sello de religiosos y mesiánicos mesoamericanos de creencias y expectativas. Señaló una similitud fundamental entre Quetzalcóatl y su calendario sagrado y lo central del calendario de 52. El juego de 52 era el juego de Thoth, y el cuento de Satni relatado anteriormente claramente afirma que el 52 era el número mágico de Thoth. Ya hemos explicado el significado, en términos de disputa de Thoth con Ra-Marduk, en el calendario egipcio de 52 semanas. El mesoamericano calendario de 52 tenía a Thoth estampado todo sobre él. Otra característica distintiva de Thoth fue la aplicación de un diseño circular para edificios relacionado con las observaciones del calendario en los cielos. Los sigurats de Mesopotamia fueron cuadrados, con sus esquinas alineadas con los puntos cardinales. Los templos del cercano oriente en Mesopotamia, Egipto, Canaán, e incluso los israelitas eran estructuras rectangulares cuyo eje se orientó a los equinoccios o solsticios, un plan que aún se manifiesta en las iglesias y templos de nuestros días. La otra segunda imitación del cercano oriente fue en el templo dedicado a Thor, es decir Ninarsag, en Dendera, y en Stonehenge, cerca de donde el viejo mundo hacia el nuevo mundo en el otro lado del océano Atlántico. En el nuevo mundo, en el dominio de Adad, el hijo menor de Enlil y la deidad principal de los hititas, la forma rectangular habitual y la orientación de los templos mesopotámicos predominaron. El mayor y más antiguo de ellos con sus determinadas funciones astronómicas y de calendarios, el Kalasasaya en Tiahuanaco, era rectangular y construido sobre un eje, este-oeste, no como el templo de Salomón. Ciertamente, uno debe preguntarse, si cuando el Señor miró al profeta Ezequiel volando para mostrarle un templo actual el cual debía servir como modelo para el diseño del futuro templo de Jerusalén, él no lo llevó volando a Tiahuanaco para ver al Kalasasaya, como el texto arquitectónico de la bíblica detalla, y más una comparación de las estructuras bien lo puede sugerir. Otro templo importante en el sur de los Andes, un punto focal de las peregrinaciones sagradas, fue dedicado al gran creador que estaba parado en la cima en una elevación del terreno a la expansión del interminable Pacífico, no lejos al sur de la actual Lima. También era de forma rectangular. A juzgar por el diseño de estas estructuras, Thoth no fue invitado a colaborar en su construcción. Pero sí, como creemos, fue el arquitecto divino de los observatorios circulares, sin duda él estaba presente en el Valle Sagrado. Sus características distintivas entre las estructuras de la época megalítica eran el observatorio redondo sobre el promontorio de Sacsayhuamán, el Santo de los Santos semicircular en Cusco, y el Torreón de Machu Picchu. El territorio gobernado y administrado por Quetzalcóatl fue Mesoamérica y América Central, las tierras de las tribus de habla náhuatl y maya.
pero su influencia se extendió hacia el sur en la parte norte del continente sudamericano. Petroglifos encontrados cerca de Cajamarca en el norte de Perú que representan el sol, la luna, estrellas de 5 puntas, y otros símbolos celestiales, muestran repetidamente junto a ellos el símbolo de la serpiente, el emblema inconfundible de Enki y su clan, y específicamente de la deidad conocida como la serpiente de plumas. Los petroglifos también incluyen representaciones de estructuras de observaciones astronómicas, lo cual era hecho por una persona, sacerdote, tal como era costumbre en el antiguo Cercano Oriente, y el otro con los cuernos curvos, como las estructuras de visualización construidas en Egipto en los templos de Min. El sitio parece haber sido donde antiguas rutas en las tierras de oro de los Andes, desde la costa del Pacífico y desde la costa atlántica, se juntaban del mismo modo que los últimos seguían a los ríos. El mismo Cajamarca, como puerto natural en Trujillo, en la costa del Pacífico, de hecho, desempeñado un papel histórico en la conquista europea del Perú. Fue allí, en Trujillo, que Francisco Pizarro y su pequeño grupo de soldados desembarcaron en 1530. Ellos marcharon hacia el interior y establecieron su base en Cajamarca, una ciudad cuya plaza fue más grande que la de España y cuyos edificios fueron 3 veces la altura de un hombre, según los informes de los conquistadores. Fue en Cajamarca que el último emperador inca, Atahualpa, salió de su casa, solo para ser encarcelado por los españoles, que pedían un rescate en oro y plata. El rescate debía de llenar con estos metales preciosos una habitación de 8 metros de largo y 5 metros de ancho, y tan alto que ningún hombre pudiese alcanzar. Los ministros y sacerdotes de la comitiva del rey ordenaron que los objetos y artefactos de oro y plata se trajeran desde toda la tierra. Samuel Kirkland Lothrop, en su libro, El Tesoro Inca, tal como era representado por los historiadores españoles, descubrió que lo que los españoles entonces enviaron a España el rescate, que ascendió a 180.000 onzas de oro y 2 veces más de plata. Después de haber recolectado el rescate, los españoles ejecutaron a Atahualpa de todos modos. Más al norte de Colombia, cerca de Mesoamérica, en un sitio a orillas del río Magdalena, los petroglifos inequívocamente retratan encuentros entre hititas y egipcios mediante la representación de jeroglíficos hititas, tales como el de los signos del dios y el rey, junto con una variedad de símbolos egipcios tales como cartuchos, son marcos ovalados utilizados para escribir nombres de reyes, el jeroglífico de esplendor un círculo con un punto en el centro como con rayas doradas por el sol, la doble luna que era la hacha de Min. Avanzando hacia el norte, el símbolo egipcio por excelencia, el dibujo de una pirámide, se encuentra entre los grafitis en la zona de la tumba de Olmul, en Guatemala, identificando así los primeros habitantes de América Central como familiares de los egipcios. También representada es un escenario circular en forma de torre y junto a él, al parecer, sus planos de construcción o edificación. Tiene todo el aspecto de un observatorio redondo, similar al que había existido en el promontorio de Sacsayhuamán, en el sur. Por increíble que parezca, hace referencia a petroglifos con símbolos astronómicos en las escrituras antiguas del Cercano Oriente. El libro de Jubileos, ampliado y dándole sentido a los registros bíblicos breves y precisos de las generaciones que siguieron el diluvio, describe cómo Noé proporciona conocimientos teóricos o prácticos a sus descendientes, relatándoles a ellos la historia de Enoc y el conocimiento que le fue concedido. El relato continúa así. En el jubileo número 29, en la primera semana, en el principio, Arpachshad tomó para él una mujer y su nombre era Rasueja, la hija de Shusan, la hija de Lam. Ella le dio un hijo al 3er año en esta semana y le puso por nombre Cainam. Y el hijo creció y su padre le enseñó a escribir, y fue a buscar un lugar por sí mismo que él podría ocupar como una ciudad para él. Y encontró una escritura que generaciones anteriores habían tallado en la roca y leyó lo que había pasado, y él copió el escrito y pecó, como resultado del mismo. Pues contenía las enseñanzas de los guardianes de acuerdo de cómo se utilizaban para observar las señales del sol y la luna y las estrellas, en todas las señales del cielo. Aprendemos de este texto milenario, que los petroglifos no eran simples grafitis. Eran expresiones de los conocimientos que les habían enseñado los guardianes, los Anunnaki, en conformidad con la cual solían observar las señales del sol y la luna y las estrellas.
Los petroglifos fueron las señales del cielo de generaciones anteriores. Las representaciones en rocas de las que les hemos hablado, los observatorios, deben ser tomados como testimonios de lo que en realidad se había conocido y visto en la antigüedad en las Américas. De hecho, en el territorio de Quetzalcóatl, en México, donde los petroglifos evolucionaron en jeroglíficos similares al de los primeros en ser usados en Egipto, los rastros más evidentes de su presencia son los templos alineados astronómicamente, incluyendo a los circulares y semicirculares y observatorios redondos. Tales restos comienzan con dos montículos perfectamente redondos, que marcan la línea de visión astronómica en la venta, uno de los primeros lugares de los olmecas, los seguidores africanos de Thoth, quien había llegado a México cruzando el Atlántico hacia el año 2500 a.C. En el otro extremo de los 4 milenios, que pasó desde entonces hasta la conquista española, la última instancia del observatorio en el Redondo era la pirámide semicircular en el recinto sagrado de los aztecas en Tenochtitlán, Ciudad de México más adelante. Fue colocada de manera que sirviera para determinar el día del equinoccio. Desde la torre redonda de Quetzalcóatl, el sol se eleva precisamente entre la pirámide opuesta de los dos templos. Cronológicamente, entre los primeros olmecas y los aztecas más tarde, fueron innumerables las pirámides y observatorios sagrados de los mayas. Algunos de ellos, como el de Cuicuilco, eran perfectamente redondas. Otros, como el de Zempoala, comenzaron, como los arqueólogos han establecido, como estructuras puramente redondas, pero en el tiempo, cambiaron a la forma de las pequeñas escalinatas originales llevando a sus principales etapas, evolucionado hasta convertirse en las escalinatas monumentales y plazas. La más famosa de estas estructuras es la del Caracol en Chichén Itzá, en la península de Yucatán, un observatorio circular cuyas funciones astronómicas y orientaciones ha sido estudiado extensamente y establecido firmemente. Aunque la estructura vista actualmente se cree que fue construida solamente 800 años después de Cristo, o más o menos, se sabe que los mayas tomaron Chichén Itzá de colonos anteriores, construyendo estructuras mayas donde solían estar las más viejas. Un observatorio original, estudiosos sostienen la idea de que debió haber permanecido en el sitio en épocas anteriores, se construyó encima y se reconstruyó tal como era costumbre con respecto a las pirámides maya. Las líneas ópticas de la estructura existente se han investigado extensivamente y sin duda incluía los principales puntos del Sol, los equinoccios y solsticios, así como algunos de los puntos importantes de la Luna. También se sugieren las alineaciones con las varias estrellas, aunque no con Venus. Es raro, porque en los códices mayas los movimientos de Venus son el tema principal. Es una de las razones para creer que la perspectiva no fue ideada por los astrónomos mayas, sino que fueron heredadas por los de épocas anteriores. Los planos del caracol, una torre redonda dentro de un recinto como parte de un marco estructural rectangular más grande y los agujeros para el campo de visión en la misma torre cuadrada, traen a la mente la forma y el diseño, ahora visto solamente por su base, del observatorio circular dentro de su recinto cuadrado y el complejo más grande rectangular en Sacsayhuamán en la cima de Cusco. Hay mucha duda que ambos fueron diseñados por el mismo arquitecto divino. En nuestra opinión, era Thoth. Para sus observaciones los astrónomos mayas utilizan dispositivos de visualización que a menudo son representados en los códices y las similitudes con los instrumentos del cercano oriente, visualización de perchas y símbolos son demasiado numerosos para ser solo una coincidencia. En todos los casos las perchas de visualización son prácticamente idénticos a aquellos que se usaban en las torres de Mesopotamia. El símbolo de la escalera que evolucionó a partir de ellos, el símbolo omnipresente del observatorio en Tiahuanaco, se ve claramente en los códices mayas. 1. En el códice Bodley en la parte inferior del códice indica que los dos sacerdotes astrónomos están viendo el sol que se levanta entre dos montañas. Así es exactamente como los textos jeroglíficos egipcios representan la idea y la palabra horizonte. Y puede que no sea por pura casualidad que las dos montañas en el códice maya se parezcan a las dos grandes pirámides de Giza. Los vínculos con el antiguo cercano oriente en general y con Egipto en particular, que se evidencian mediante pictogramas y restos arqueológicos son aumentados por las leyendas.
El Popol Vuh, el libro del Consejo de las Tierras Altas Mayas, contiene un relato de cómo el cielo y la tierra fueron formadas, cómo la tierra fue dividida en 4 regiones y repartida, y cómo fue traída y se estiró en el cielo y sobre la tierra el cordón de medición, creando las 4 esquinas. Estos son todos los elementos básicos a la cosmogonía y ciencias del cercano oriente, recuerdos de cómo la tierra fue dividida entre los Anunnaki y las funciones de los medidores divinos. Tanto las tradiciones nahuatlan, así como las mayas en tales formas como la leyenda de Botán, narran la llegada de los padres y las madres, los antepasados tribales, desde el otro lado de los mares. Los anales de Cachiqueles, un registro nahuatlan, afirma que mientras ellos mismos vinieron del oeste, habían otros que habían venido de oriente, en ambos casos desde el otro lado del mar. La leyenda de Botán, el cual fue el que construyó la primera ciudad la cual fue cuna de la civilización mesoamericana, fue escrita por los cronistas españoles basado en las tradiciones mayas orales. El emblema de Botán, escribieron los cronistas españoles, fue la serpiente. Era un descendiente de los guardianes, de la raza de Can. Guardianes era el significado del término egipcio Neteru, es decir, dioses. Can, estudios como el de Selianutal, titulado como Papeles del Museo Peabody, han sugerido, era una variante de Canaán, que era, según la Biblia, un miembro de los pueblos camíticos de África y una nación hermano de los egipcios. La posibilidad, que ya hemos mencionado, de que los primeros migrantes podrían haber sido descendientes de Caín, relaciona los comienzos nahuatlan a una de las primeras deportaciones forzadas registradas. El exilio de Caín como castigo por el asesinato de Abel. La primera, según la Biblia, fue la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. En nuestros tiempos el exilio de los reyes ha sido una ocurrencia conocida. El exilio de Napoleón a la isla de Santa Elena es un ejemplo notorio. El registro bíblico muestra que esta modalidad de castigo se remonta a los inicios de los tiempos, cuando la humanidad se llevó a cabo a un determinado código de ética por los dioses. Según las escrituras sumerias anteriores y más detalladas, fue de hecho los mismos dioses que aplicaron el castigo a sus propios pecadores. Y el primer caso registrado en cuestión fue el de su comandante en jefe, Enlil. Fue exiliado a una tierra de destierro por el delito de violar a una joven enfermera Anunnaki. Al final se casó con ella y se le dio una suspensión e indulto. Es evidente a partir de las leyendas nahuatlan y mayas que Quetzalcóatl, Cucuxclán en la tradición maya, había llegado a sus tierras con un pequeño grupo de seguidores, y que su eventual partida fue forzada, un exilio impuesto por el dios de la guerra. Creemos que su llegada fue también el resultado de una salida forzada, un exilio de su tierra natal, Egipto. La fecha de ese primer evento es un componente vital de los recuentos mesoamericanos del tiempo. Ya hemos hablado de la centralidad del sagrado redondo de 52 años en el calendario de Mesoamérica, asuntos religiosos e históricos, y mostramos que era el número sagrado de Tot. A continuación en importancia era un gran ciclo de perfectos años, que abarcaban 13 eras de Bactunes, unidades de 400 años que fueron un elemento clave en el calendario consecutivo, conocido como la cuenta larga. La unidad más pequeña en el calendario de cuenta larga era el kin, un solo día, y fue construido hasta números más grandes, que podrían correr a los millones de días por una serie de multiplicaciones, de 20 y de 360. Un kin es igual a un día. Un uinal es igual a un kin, por 20 es igual a 20 días. Un tun es igual a un kin por 360, es igual a 360 días, o 18 unial por 20, lo cual es 360 días. Un catún es igual a un tun por 20, lo cual es 7200 días. Un batún es igual a un catún por 20, lo cual es 144000 días. Como un ejercicio puramente aritmético podría continuar las multiplicaciones por 20 años, aumentando el número de días que cada término y su glifo representan, va a 2.880.000 y 57.600.000 y así sucesivamente. Pero en la práctica los mayas no iban más allá del Bactún. Para el escrutinio que comenzó desde el punto de partida enigmático en 3113 a.C., se consideró en ciclos de 13 Bactunes.
Los estudiosos modernos dividen el número de días que la cuenta larga indica en monumentos mayas no por el número perfecto de 360, sino más bien por el real 365,25 días del año solar. Por lo tanto, un monumento indicando 1, 2, 4, 36, 15 días se lee en el sentido del paso en 3404,8 años a partir de agosto de 3113 a.C., es decir 292 años después de Cristo. El concepto de las edades en la historia y prehistoria de la Tierra fue un principio básico de las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica. Según los aztecas, su edad o sol fue el quinto y comenzó hace 5042 años. Mientras que las fuentes de Nahuatlán no eran específicas acerca de cuánto más esta edad iba a durar, las fuentes mayas proporcionan una respuesta más precisa a través de la cuenta larga. El presente sol, dijeron, durará precisamente 13 bactunes, 1.872.000 días desde el punto cero. Esto representa un gran ciclo de 5.200 años perfectos de 360 días cada uno. José Argüelles, en su libro titulado El factor maya, concluyó que cada fecha bactuna había actuado como un hito en la historia y la prehistoria de Mesoamérica, al igual que el año 2012 después de Cristo, en el cual los 13 bactunes que comenzó en 3113 a.C. se completarán. Consideraba el número 5200 una clave para entender la cosmogonía maya y edades pasadas y futuras. En la década de 1930, Fritz Wood, que escribió el libro El calendario maya en la cultura de Tiahuanaco, viendo elementos comparables entre los calendarios mayas y el de Tiahuanaco, consideró la fecha de inicio y otros marcadores periódicos para ser relacionados con hechos reales que afectan a los pueblos americanos. Él creía que el símbolo de una llave en la puerta del sol representó 52 y otro 520 y aceptado como históricamente significativo el número de 5200 años. Sostuvo, sin embargo, que no uno sino dos grandes ciclos tienen que ser considerados, y que desde 1040 años permanece en el segundo gran ciclo, la primera de ellas comenzó en 9360 a.C. Fue entonces, sostuvo, que comenzaron los acontecimientos legendarios y los cuentos de los dioses de los Andes. El segundo gran ciclo, en consecuencia, comenzó en Tiahuanaco en el 4160 a.C., llegando al 2012 después de Cristo como el fin del quinto sol. José Argüelles siguió la costumbre actual de dividir los 1.872.000 días por el número real de 365,25 días en un año solar, dando lugar a la aprobación de solo 5.125 años desde el punto de partida en 3113 a.C. Fritz Wood vio por otro lado, no vio la necesidad de un tal ajuste, creyendo que la división debe seguir la de los mayas de 360 un año perfecto. De acuerdo con Fritz Wood, la edad histórica a través del cual los aztecas y los mayas habían vivido era perfecto 5200 años. Este número, como 52, está conectado con Tot de acuerdo a las antiguas fuentes egipcias. Entre ellos estaban los escritos de un sacerdote egipcio que los griegos llamaban Maneto, en español se le conoce como Manetón, su nombre jeroglífico significa regalo de Tot. Organizó la cronología de las monarquías en dinastías, incluyendo las divinas y semidivinas que precedieron a las dinastías faraónicas. También organizó cuánto duraron los reinados para todos ellos. Corroborando las leyendas y los cuentos de los dioses de otras fuentes, la lista de Maneto afirma que los 7 dioses grandes, Ta, Ra, Shu, Geb, Osiris, Set y Horus, reinaron un total de 12.300 años. Entonces comenzó una segunda dinastía divina, encabezada por Tot, que duró 1570 años. Fue seguida por 30 semidioses que reinaron 3.650 años. Siguió una época caótica, un periodo de 350 años durante el cual Egipto fue desunido y en desorden. Después una persona llamada Men estableció la primera dinastía faraónica. Los estudiosos creen que esto sucedió por el año 3100 a.C.
Hemos mantenido que la fecha era 3113 a.C., el punto de partida de la cuenta larga de Mesoamérica. Fue entonces, creemos que Marduk-Ra, reclamando el señorío sobre Egipto, expulsó a Tot y sus seguidores de esa tierra, obligándolos a exiliarse en tierras distantes. Y si el reinado anterior propio de Tot, 1570 años, y de sus designados semidioses, 3650 años, el resultado es de 5220 años, una mera diferencia de 20 años de los 5200 años perfectos que conforman el gran ciclo maya de 13 Bactunes. Al igual que con el 52, también lo era el 5200, un número de Tot. En los viejos tiempos, cuando los Anunnaki fueron los señores, la expulsión y el exilio de los dioses marcaron hechos en lo que hemos llamado las crónicas de la tierra. Gran parte de ese cuento se refiere a Marduk, conocido como Ra en Egipto, y el calendario, el conteo de lo divino, del tiempo celestial y terrenal, jugó un papel importante en esos acontecimientos. El reinado de Tot y su dinastía de semidioses terminó alrededor del 3450 a.C., le siguió en Egipto, según Maneto, un periodo caótico que duró 350 años, como consecuencia la dinastía gobernada por faraones, comenzó agradeciendo a Ra. Segmentos del capítulo 175 del Libro de los Muertos, conocido como el Papiro de Ani, registra un intercambio de acusaciones entre un reaparecido Ra y Tot. «Oh Tot, ¿qué es lo que ha ocurrido?», exigió saber Ra. «Los dioses», dijo, «han hecho un escándalo, han llevado a la discusión, han hecho malas acciones, han creado una rebelión. Deben de haber despreciado a Ra Marduk en el curso de su rebelión. Han hecho al grande en pequeño». Ra, el dios grande, apuntó el dedo acusador a Tot. La acusación directamente se debían a los cambios en el calendario. Tot acusó a Ra de acortar sus años, y de haber cambiado sus meses. Este Tot había alcanzado por la destrucción de cosas ocultas que se hicieron para ellos. Mientras que se desconoce la naturaleza de las cosas ocultas cuya destrucción acortó el año y los meses, el resultado podría haber significado solamente un cambio del año solar más largo al año lunar que es más corto, el hacer al grande en pequeño. El texto finaliza con Tot aceptando una sentencia de exilio y destierro. «Estoy saliendo al desierto, la tierra silenciosa. Es un lugar tan duro», explica el texto, «que los placeres sexuales no gozan en ella». Otro texto jeroglífico poco comprendido, que se encontró en uno de los santuarios de Tutankamón, así como en las tumbas reales de Tebas, pudo haber registrado la orden de expulsión por Ra Marduk, y dio como una de las razones del conflicto el calendario, entre el dios del sol y el dios de la luna Tot. El texto, que los estudiosos están seguros de que se originó en un momento muy temprano, relata cómo Ra ordenó que Tot sea convocado ante él. Cuando Tot llegó ante Ra, Ra anunció: «Mirad ustedes mismos, estoy aquí en el cielo en mi lugar». Procediendo a juzgar a Tot y quienes realizaron los actos de rebelión en contra mí, Ra dijo a Tot: «Abarcas los dos cielos con tus rayos brillantes». Es decir, Tot es como la luna que con su luz abarca toda la noche. Y dijo Tot: «Por lo tanto, tú vas a tener que ir por todo el camino alrededor, al lugar Aunebut». Algunos estudiosos titulan al texto la asignación de funciones a Tot. De hecho, fue la asignación de Tot a una tierra lejana sin identificar debido a sus funciones, preferencias del calendario relacionadas a la luna. El exilio de Tot fue tratado en el modo mesoamericano como el punto cero de la cuenta larga, según la cronología aceptada, en el año 3113 a.C. Debe haber sido un acontecimiento cuyas consecuencias fueron recordados por todas partes, porque no podía ser una mera coincidencia que según tradiciones hindúes, que también dividen a la historia de la Tierra y prehistoria en edades, la edad actual, el Kali Yuga, empezó un día equivalente a la medianoche entre el 17 de febrero y 18 en 3102 a.C. Esta fecha es asombrosamente cerca de la fecha del punto cero de la cuenta larga de Mesoamérica y por lo tanto, está, de alguna manera conectada con el exilio de Tot. Pero no antes de Ra Marduk forzando a Tot a abandonar los dominios africanos, fue él mismo víctima de un destino similar, el exilio. Con Tot una vez en el exilio y sus hermanos Nergal y Gibil lejos del centro del poder egipcio, Ra Marduk podía haber esperado una supremacía imperturbada allí.
Pero un nuevo rival había emergido en la escena. Fue Dumuzi, el hijo menor de Enki, y su dominio fueron las praderas al sur del Alto Egipto. Inesperadamente, emergió como un pretendiente al señorío sobre Egipto. Y como Marduk pronto descubriría, las ambiciones fueron impulsadas por una relación amorosa en la que Marduk estaría en gran desacuerdo. Muchos milenios antes de la muy dramática obra de Shakespeare Romeo y Julieta, la novia de Dumuzi no era otra más que Inanna Ishtar, una nieta de Enlil quien había luchado junto a su hermano y tíos para derrotar a los enkitas en las guerras de la pirámide. Con la ambición sin límites, Inanna Ishtar vio en el acompañamiento con Dumuzi un gran papel para ella misma, si solo él dejara de ser un pastor, lo que significa su nombre, y asumiera el señorío sobre la gran nación egipcia. Tuve una visión, la de una gran nación, eligiendo a Dumuzi como dios de su país. Ella más tarde confesó, porque yo he hecho el nombre de Dumuzi engrandecido, le he dado señorío. Oponiéndose a la unión y enfurecido por tales ambiciones, Marduk envió a su subalterno para que ejecute las órdenes y arreste a Dumuzi. De alguna manera la detención salió mal. Y Dumuzi, tratando de esconder de quienes lo querían arrestar, al tratar de esconderse resbaló en las cataratas y se ahogó y fue encontrado muerto. Inanna queda desolada con llanto de amarguras y busca venganza. Marduk, temiendo su ira, se escondió dentro de la gran pirámide, afirmando al mismo tiempo su inocencia, porque la muerte de Dumuzi era accidental, no intencionada. Implacable, Inanna no dejó de golpear en la pirámide, en sus esquinas, incluso sus múltiples piedras. Marduk hizo una advertencia de que recurriría al uso de armas cuyo estallido es terrible. Los Anunnaki, temiendo otra terrible guerra, convocaron a una corte suprema con los 7 que juzgan. Se decidió que Marduk debía ser castigado, pero puesto que él no mató directamente a Dumuzi, no podría ser condenado a muerte. El veredicto fue enterrarlo vivo en la gran pirámide dentro de la cual se refugió, sellándola herméticamente con Marduk adentro. Varios textos relacionan los acontecimientos subsiguientes, el indulto parcial del castigo de la sentencia de Marduk y el esfuerzo dramático para cortar a través de la enorme pirámide, usando sus dibujos arquitectónicos originales, para llegar a Marduk a tiempo. El rescate paso a paso se describe en detalle. Así es la conclusión del incidente. Marduk fue condenado al exilio y en Egipto Ra se convirtió en Amen, lo cual significa, el oculto, un dios que ya no se ve. En cuanto a Inanna, a la que le habían robado de su sueño, de ser la señora de Egipto por la muerte de Dumuzi, le dieron a Erech, para que sirviera como su centro de culto, y el dominio de Arata para convertirse en la tercera región de la civilización, en el Valle del Indo, alrededor del 2900 a.C. Antes de Cristo, donde estaba Tot en los siglos siguientes, ahora que el que lo había mandado al exilio estaba en exilio. Al parecer vagando por tierras lejanas, guiando la construcción del primer Stonehenge, en las Islas Británicas alrededor del 2800 a.C., ayudando a orientar las megalíticas estructuras astronómicas en los Andes. ¿Dónde estaba Marduk durante ese período? Realmente no lo sabemos, pero él no pudo estar en un lugar muy lejos, porque estaba viendo progresos en el cercano oriente y continuando con su plan de conseguir la supremacía en la tierra, supremacía, la cual él creyó, erróneamente, que se le había negado a su padre Enki. En Mesopotamia, Inanna, despiadada y astuta, realizó maniobras para hacerse del reinado de Sumer y ponerla en las manos de un jardinero, a quien había encontrado para ser un hombre de su agrado. Ella lo nombró Sharrukin, que significa gobernante justo, conocido por nosotros como Sargón I. Con ayuda de Inanna amplió sus dominios y creó una nueva capital para una Sumer más grande, por lo tanto a ser conocido como Sumer y Akkad. Pero en busca de legitimidad, se dirigió a Babilonia, ciudad de Marduk, y allí agarró parte de su tierra para la base de su nueva capital. Era la oportunidad para Marduk de reafirmarse a sí mismo. Por el sacrilegio cometido, los textos babilónicos registrados, el gran señor Marduk se enfureció y destruyeron a Sargón y a su pueblo. Y, por supuesto, se reincorporó en Babilonia. Allí comenzó a fortificar la ciudad y mejorar su sistema de agua subterránea, por lo que es inmune al ataque. Como revelan los textos antiguos, todo tenía que ver con el tiempo celestial.
Alarmados por la posibilidad de otra guerra devastadora de los dioses, los Anunnaki se reunieron en consejo. El principal que se oponía era Ninurta, el heredero de Enlil, el cual Marduk directamente estaba desafiando por derecho de nacimiento. Invitaron a Nergal, el poderoso hermano de Marduk, a unirse a ellos en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto que se avecina. Mezclando elogios con persuasión, Nergal calmó a Ninurta, luego accedió a ir a Babilonia de igual forma, para convencer a Marduk de dar un paso atrás a una confrontación armada. La cadena de acontecimientos, con dramáticos y en los giros finales fatídicos y sus consecuencias, se describe en detalle en un texto conocido como el Epopeya de Erra. Erra era un sobrenombre de Nergal. Incluye muchos de los intercambios verbales entre los participantes como si un aparato registrador de eventos estuviese presente, y en efecto, el texto, como lo atestigua su postdata, fue dictado a un funcionario autorizado, para dar fe y registrar los actos realizados después de los acontecimientos por uno de los participantes Anunnaki. Como la historia se desarrolla, se convierte cada vez más claro que lo que estaba pasando en la Tierra había sido relacionado con el cielo y las constelaciones del zodíaco. En retrospectiva, las declaraciones y posiciones adoptadas por los concursantes por la supremacía en la Tierra, Marduk hijo de Enki y Ninurta el hijo de Enlil, conducen a la única conclusión que la cuestión era la llegada de una nueva era. El inminente cambio de la casa zodiacal de Toro, Taurus, a la casa zodiacal de Carnero, Aries, como aquel en el cual el equinoccio de primavera, y por lo tanto la fecha del calendario para el nuevo año, se produciría. Listando todos sus atributos y herencias, Ninurta así afirmó: en el cielo yo soy un toro salvaje, en la tierra soy un león. En la tierra yo soy el Señor, entre los dioses, yo soy el más fiero. Yo soy el héroe de los Ijiji, entre los Anunnaki soy poderoso. La declaración afirma verbalmente que las descripciones, tal como hemos mostrado, han ilustrado gráficamente el tiempo zodiacal cuando comenzó el equinoccio de primavera en la casa del Toro, Tauro, y el solsticio de verano se produjo en el zodíaco del León, Leo, el cual pertenecía a los enlilitas, cuyos animales de culto fueron el toro y el león. Atentamente, escogiendo sus palabras, Nergal formuló su respuesta al afirmativo Ninurta. Sí, dijo, todo eso es cierto. Pero, en la cima de la montaña, en el monte, ¿no puedes ver el carnero? Su aparición, continuó Nergal, es inevitable. En ese monte, incluso el mejor medidor del tiempo, el portador de las normas, el curso no puede cambiar. Uno puede volar como un viento, rugir como una tormenta, en el borde de la órbita del Sol, sin importar la lucha, verás el carnero, en su incansable retraso de precesión, mientras la constelación zodiacal de Toro estaba todavía dominante, en el borde de la órbita del Sol, ya se podía ver que se acercaba la era del carnero. Pero mientras que el cambio era inevitable, todavía no había llegado el momento. Los otros dioses tienen miedo de la batalla, dijo en conclusión Nergal. Todo puede explicársele a Marduk, sintió Nergal. Déjame ir y que me encuentre con el príncipe Marduk lejos de su morada, haz que se vaya pacíficamente, Nergal sugirió. Y así, con el consentimiento en contra de Ninurta, Nergal se encaminó en una misión profética hacia Babilonia. En el camino se detuvo en Erech, buscando un oráculo desde Anu en su templo, el Eana. El mensaje que le llevó a Marduk del rey de los dioses fue de que todavía no ha llegado el momento. El tiempo en discusión, el debate en conversación entre Nergal y Marduk deja en claro, fue el cambio inminente del signo del zodíaco, la llegada de una nueva era. Marduk recibió a su hermano en el Esagil, el Sigurat templo de Babilonia. La reunión tuvo lugar en una cámara sagrada llamada Shuana, que significa el lugar supremo celestial, el cual Marduk considera como el lugar más conveniente para la discusión, porque estaba seguro de que su tiempo había llegado e incluso mostró a Nergal los instrumentos que usó para probarlo. Un artista babilónico representó el encuentro entre los dos hermanos, muestra a Nergal con su arma que lo identifica, y a Marduk con un casco sobre su sigurat y sosteniendo en su mano un dispositivo que se parece mucho como los instrumentos de visualización que se emplearon en Egipto en los templos de Min. Dándose cuenta de lo que había sucedido, Nergal argumentó que era lo contrario.
Tu precioso instrumento, le dijo a Marduk, no era preciso, estaba en concreto, y es por eso que se había interpretado mal el resplandor de las estrellas celestiales como la luz del día seleccionado. Aunque en tu recinto sagrado has llegado a la conclusión de que, en la corona de tu señoría la luz sí resplandeció, no fue así en Eleana, el cual era el lugar donde Nergal había pasado antes de ir a hablar con Marduk. Allí, Nergal dijo, la cara de Ealanki en Eleana permanece cubierto. El término Ealanki literalmente significa casa de los círculos del cielo a la tierra, y en nuestra opinión, sugiere la ubicación de los instrumentos para la determinación del cambio en el ciclo de precesión de la tierra. Pero Marduk vio el asunto de otra manera. ¿Cuyos instrumentos estaban realmente incorrectos? Marduk dijo, cuando ocurrió el diluvio, las regulaciones del cielo a la tierra se habían desplazado fuera de su lugar y de las estaciones de los dioses celestiales, las estrellas del cielo, habían cambiado y no regresaron a sus antiguos lugares. Marduk afirmó, una de las principales causas del cambio, fue el hecho de que el Erkayun tembló y su capa se redujo, y ya no se podrían tomar las medidas. Esta es una declaración muy significativa, cuya importancia científica, como la del texto completo de la epopeya de Erra, ha sido ignorada por los estudiosos. Erkayun solía ser traducido como mundo inferior, y más recientemente el término quedó intacto, sin traducirse, como una palabra cuyo significado exacto es indeterminado. Les sugerimos que es un término que denota la tierra en la parte inferior del mundo, la Antártida. Y que la cubierta o más literalmente el crecimiento del cabello sobre es una referencia a la capa de hielo que, Marduk afirmaba, todavía estaba en disminución después del diluvio. Cuando todo terminó, Marduk continuó, enviando emisarios al mundo inferior. Él mismo fue a echar un vistazo. Pero la cubierta, dijo, se había convertido en cientos de millas de agua sobre los anchos mares. La capa de hielo todavía se estaba derritiendo. Esta es una afirmación que corrobora nuestra afirmación, en el 12º planeta, que el diluvio fue un inmenso maremoto causado por el deslizamiento del hielo antártico que cubre el océano adyacente, hace unos 13.000 años. El evento fue la causa, sostuvimos, del abrupto final de la última glaciación y el cambio climático que se había creado. También dejó el continente antártico desnudo de su capa de hielo, permitiendo ver, y, evidentemente poder hacer el mapeo de ese continente, toda su superficie y sus costas tal como son realmente. La consecuencia de la declaración de Marduk que los reglamentos del cielo-tierra se habían cambiado fuera de su curso como resultado del derretimiento de la inmensa capa de hielo y la redistribución de su peso como el agua en todos los mares del mundo, requiere más estudio. Esto implica un cambio en la declinación de la Tierra, un retraso de algo diferente y por lo tanto precesión con un horario distinto, tal vez un retraso de giro de la Tierra, o de su órbita alrededor del Sol. Los resultados de los experimentos que simulan movimientos y oscilaciones de la Tierra con y sin una masa de hielo de la Antártida podrían ser más esclarecedores. Todo eso, dijo Marduk, se vio agravado por el destino de los instrumentos en el Apsu, el extremo sureste de África. Sabemos por otros textos de que los Anunnaki tenían una estación científica ahí que monitoreaban la situación antes del diluvio y pudo así alertar de la calamidad inminente. Después de que se restableciera la conexión cielo-tierra, Marduk esperó a que las fuentes se secaran y las aguas retrocedieran. Entonces volvió y miró. Fue muy doloroso. Lo que él había descubierto era que ciertos instrumentos que podían alcanzar al cielo de Anu habían desaparecido. Los términos usados para describirlos por los estudiosos para referirse a los cristales no identificados. ¿Dónde está el instrumento para dar órdenes?, preguntó molesto, y la piedra del oráculo de los dioses que da el derecho a la excelencia, ¿dónde está la piedra sagrada que irradia? Estas preguntas directas con respecto a los instrumentos desaparecidos de precisión, que solían ser operados por el divino jefe artesano de los poderes de Anu, que llevaban el santo de todo el conocedor del día, suenan más como acusaciones que preguntas. Nos hemos referido antes a un texto egipcio en que Ra-Marduk acusa a Thoth de destruir las cosas ocultas que fueron utilizadas para determinar los movimientos de la Tierra y el calendario. Las preguntas abiertamente arrojadas a Nergal implican la acción del delito intencional contra Marduk.
En tales circunstancias, indicó Marduk, él estaba en lo correcto de no confiar en sus propios instrumentos para determinar cuándo había llegado su tiempo, la edad del carnero. La respuesta de Nergal es confusa, debido a que en varias líneas donde comienza la tablilla han sido dañadas. Aparentemente por conocer sus propios grandes dominios africanos, él sabía dónde algunos de los instrumentos, o sus reemplazos, estaban. Nergal aconsejó a Marduk a abandonar el palacio e ir a los sitios indicados en el Apsu y verificar todo por sí mismo. Él estaba seguro de que con eso Marduk se daría cuenta que su ascenso no estaba en riesgo. Lo que se estaba cuestionado era el momento de su ascendencia. Para calmar más a Marduk, Nergal prometió que iba a ver personalmente de que nada se alterara en Babilonia durante la ausencia de Marduk. Y, como un último gesto de consuelo, prometió hacer los símbolos celestiales de la edad de los Enlilitas, los toros de Anu y de Enlil, estén arrodillados en la puerta de tu templo. Tal acto simbólico de obediencia, la reverencia a Marduk del toro del cielo de Enlil en la entrada del templo de Marduk, persuadió a Marduk a aceptar la petición de su hermano. Marduk, al oír esto, de la promesa, dada por Nergal, la cual vio a su favor. Así que él bajó de su trono, y hacia la tierra de Minas, una morada de los Anunnaki, se puso en camino. De esta manera se hizo la controversia acerca del momento correcto del cambio zodiacal que llevó al segundo exilio de Marduk, solamente temporal, creyó él. Pero el destino quiso que la llegada anticipada de una nueva era, no iba a ser pacífica.